Era un tesoro sagrado, la joya de una sociedad ancestral, la cual en ella encontró un sustento y se convirtió en el impulso de su crecimiento. Una fascinante criatura de las profundidades, venerada como mensajera de los dioses. La aparición de la concha Spondylus, llamada también Muyu por los incas, fue la clave del éxito de una cultura que duró 2000 años. Esa primera asociación es muy importante porque se va a difundir a toda América. Lo más temprano que existe en todo lo que se ha encontrado en toda América es casualmente lo que se encuentra en Valdivia. El Spondylus princeps es un molusco bivalvo que pertenece a la familia Spondylae, que se caracteriza por las púas de su concha hechas de calcio. Lo que hace distinta a la princeps de las demás de su género es su preferencia por el agua cálida junto al brillante color que la caracteriza. Esta belleza singular la hizo un objeto precioso para las culturas de la América precolombina. Pero hubo una cultura que inició su ritualización en Sudamérica y que lo hizo por razones mucho más profundas: Valdivia. La gente, los chamanes, que eran los que sistematizaban y observaban la naturaleza para predecir, para poder decir cuándo llovía, para ver en qué época del año estaban, según cómo iba saliendo el sol o la luna. Entonces ellos de esa manera observaban todo esto y lo sistematizaban, porque en realidad estaban creando ciencia. Lo que al crear ciencia, ellos están también desarrollando ritos. Valdivia se desarrolló entre el 3980 y 1530 en la costa occidental del Ecuador. Fueron pescadores, agricultores, tejedores y grandes creadores de cerámica. En su inquietud por conocer y explicar la realidad, los chamanes encontraron en el Muyu una herramienta para hacer ciencia e instaurar creencias. La Spondylus se convertiría en el vehículo de crecimiento para este pueblo que apenas había salido de la Edad de Piedra. Pero ¿cuál es la relación entre una concha y los Valdivia? ¿Por qué razones le daban tanta importancia a la Spondylus? La oceanografía nos da una pista. El actual Ecuador se encuentra en una zona donde confluyen dos corrientes marinas, la corriente fría de Humboldt y la cálida ecuatorial. El choque de ambas anuncia la llegada de las lluvias o de la sequía, en el fenómeno conocido como el Niño. El relato que cuentan de que este animalito servía para las tribus antiguas como un indicador es porque como este animal desova o empieza su temporada, es como todo molusco típico, usted lo mantiene en agua fría y él está creciendo, engordando, se da la buena vida, pero el momento en que ya hay el cambio de temporada y la temperatura y la luminosidad del día empieza a subir, esa es la señal química para que el animal ya se prepare a desovar. Cada vez que hay el niño, la temperatura se calienta todavía más. Entonces, cada vez que había una explosión de Spondylus, prácticamente yo he leído en relatos que dicen que las playas se volvían rojas, porque el animal se alborotaba, empezaba a migrar, ¿sí? Y eso le hacía prever a los pobladores originales de estas culturas de que iba a haber mucha lluvia, de que iba a ser bueno para la agricultura, etcétera, etcétera. Tanto el Spondylus como el Strombus, pero principalmente el Spondylus, necesita metabolizar bicarbonato de calcio que existe en las aguas del mar. Lo filtran a través del sistema y lo transforman en carbonato de calcio, con lo cual construyen la concha, las espinas y sobre todo el cemento con que se pegan a la roca. Entonces, cuando viene la corriente de Humboldt, se precipita el bicarbonato de calcio y el Spondylus no se alimenta. La observación del comportamiento de la concha en los océanos convirtió a los chamanes Valdivia en un servicio meteorológico ancestral. Esta información era valiosa para controlar los ciclos de las cosechas, no solamente para ellos, sino para sus vecinos. Esta fue una de las causas por la cual inició el intercambio de la concha en la región. La princeps se encuentra regularmente a una profundidad de hasta 55 metros. Esto hacía que su recolección fuera complicada. Le confería además la calidad de tesoro y un símbolo de prestigio para quien la poseyera. Las investigaciones suponen que los primeros intercambios de la concha Spondylus se realizaron por vía terrestre, por lo que pronto los Valdivia encontraron otros poblados interesados en el Muyu. Existe también evidencia que su actividad llegó hasta el Perú. Dentro de poco la concha sería considerada un bien tesoro aún más valioso.
Pero la tierra no fue el único medio de distribución del animal sagrado. Decidieron lanzarse al mar, con balsas que le permitieron llegar a otros parajes llevando esta riqueza. Nacería más tarde el primer centro de intercambio masivo de Spondylus, la isla de la Plata, cerca de las costas de Manabí. Entonces, ¿cómo haces que la economía funcione? La única manera que puede funcionar la economía es que haya un elemento que es distinto, que no sirve realmente, que no es una mercancía, sino que es algo que le pones valor. Y ese es, por ejemplo, el caso del espóndilo, que además adquiere valor per se por el esfuerzo y la energía gastada para poder extraerlo. Sin embargo, el uso del Spondylus no se limitaba a una predicción eficiente de la llegada de las lluvias, sino que también se convirtió en un símbolo muy común en los rituales funerarios. Las máscaras mortuorias hechas de Spondylus princeps son piezas milenarias que permitían a los antiguos regresar a los dioses los favores recibidos en la tierra. Es muy habitual que los procesos de sacralización de objetos vayan vinculados con el mundo funerario. Normalmente estas culturas antiguas creen en la existencia de un mundo en el más allá, ¿ya? Y muchos de estos objetos se sacralizan para que después este individuo se lo pueda llevar y lo pueda continuar usando en el mundo del más allá, ¿no? Entonces, y sobre todo se entierra junto al cadáver aquellos objetos que son más sacros, que a nivel espiritual para ellos tienen más importancia. Entonces no es de extrañar que al final se terminara utilizando la concha Spondylus mucho más allá de su propio aspecto. La mayoría de las piezas de este tipo fueron encontradas en el yacimiento de Real Alto, en la península de Santa Elena, en Ecuador. El lugar es una aldea descubierta hace 30 años por científicos ecuatorianos. Actualmente, en este complejo de 12 hectáreas, se estudian los cultos relacionados con el mundo de los Valdivia. Lo que hemos hecho es recuperar el conocimiento de nuestras identidades vernáculas, ¿no? Y la gente en este momento lo ve, lo aprehende y lo transforma en lo que es posible hacer. A través de la historia, no solo los privilegiados por los dioses emplearon íconos. En la actualidad, los seres humanos aún contemplamos la naturaleza en busca de respuestas. El tema está que la realidad es que la gente estaba tratando de sobrevivir, de vivir de la mejor manera, y por supuesto todo lo que es lo ritual está basado en buena parte para corregir, para mejorar aquello que es natural. ¿Por qué sacralizamos las cosas? Precisamente, para mí el tema de la sacralización va muy vinculado con el miedo. ¿Cuál era el principal miedo del pasado? Uno de los miedos más grandes de la humanidad ha sido el controlar la madre naturaleza. Hasta el día de hoy no la podemos controlar y es lo que nos provoca más miedo. Entonces abogamos a la antropología de las representaciones simbólicas, a las divinidades, para poder hacer frente a algo que sabemos que de entrada está por encima de nuestros propios poderes. Y como nuestros poderes no lo pueden solventar, lo que hacemos es sacralizarlo, ¿ya? Y atribuirle a un objeto más poderes de los que nosotros realmente tenemos, ¿no? Y atribuirle a ese objeto la solución, en cierta manera, de ese miedo, ¿no? O si no solucionarlo, como mínimo poderlo solventar, ¿no? Desde los antiguos ritos Valdivia hasta las creencias de nuestros días, el hombre legitima y venera dentro de sus sociedades ciertos elementos. De esta manera, un elemento de la naturaleza puede convertirse en algo divino, útil y hasta en un sistema de intercambio económico. Es la ciencia quien nos muestra cómo, a pesar del tiempo, seguimos siendo los mismos humanos curiosos, tanto bajo el cielo como junto al mar.